Buenas tardes, yo soy Yoshi Daniel García Cano y les voy a exponer hoy sobre electroquímica y termoquímica. Ok, empecemos. Aquí tenemos el índice, es lo que vamos a ver: la electroquímica, su concepto, las reacciones redox, el ajuste de ecuaciones redox, la celda electroquímica, la corrosión, las aplicaciones y termoquímica. La electroquímica, ok, empecemos. Es una rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. En otras palabras, las reacciones químicas que se dan en la interfase de un conductor eléctrico llamado electrodo, que pueden ser un metal o un semiconductor. Un conductor iónico, en este caso el electrolito, pudiendo ser una disolución y en algunos casos especiales un sólido. La electroquímica es una rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía química. También es llamado electrodo, como antes se los mencioné, que puede ser un metal o un semiconductor, y un conductor iónico, que sería en este caso el electrolito, pudiendo ser una disolución y un sólido. Si las reacciones químicas son provocadas por una diferencia de potencial aplicada externamente, se hace referencia a una electrólisis. En cambio, si la diferencia de potencial eléctrico es creada como consecuencia de la reacción química, se conoce como acumulador de energía eléctrica, o también llamado batería o celda galvánica. Ok, el principal concepto de la electroquímica es la parte de la química que trata de la relación entre las corrientes eléctricas y las reacciones químicas, y de la conversión de la energía química en eléctrica y viceversa. En un sentido más amplio, por así decirlo, la electroquímica es el estudio de las reacciones químicas que producen efectos eléctricos y de los fenómenos químicos causados por la acción de las corrientes o voltajes. En el campo de la electroquímica ha sido dividido en dos grandes secciones. Una de ellas es la electrólisis, la cual se refiere a reacciones químicas que se producen por acción de una corriente eléctrica, y por otra parte la otra sección se refiere a aquellas reacciones químicas que generan una corriente eléctrica, pero este proceso se lleva a cabo con una celda o una pila galvánica. Ok, si una reacción química es conducida mediante una diferencia de potencial aplicada externamente, se hace referencia a una electrólisis. En cambio, si la celda o la caída del potencial eléctrico es creada como consecuencia de la reacción química, se conoce como un acumulador de energía eléctrica. Y como antes les había mencionado, también es llamado batería o celda galvánica. Ok, ahora tenemos las reacciones redox. Las reacciones químicas donde se produce una transferencia de electrodos entre moléculas se conocen como reacciones redox. Esto vendría siendo una reacción redox. Y su importancia en la electroquímica es vital, pues mediante este tipo de reacciones se llevan a cabo los procesos que generan electricidad, o en caso contrario son producidos como consecuencia de ella. En otras palabras, o más concreto, la electroquímica se encarga de estudiar las situaciones donde se dan reacciones de oxidación y reducción, encontrándose separadas físicamente o temporalmente. Estas se encuentran en un entorno conectado a un circuito eléctrico. Este último es motivo de un estudio de la química analítica, en una subdisciplina conocida como análisis potenciométrico. En dichas reacciones, la energía liberada de una reacción espontánea se convierte en electricidad, o bien se puede aprovechar para inducir una reacción química no espontánea. Y ahí lo pueden ver en la imagen. Ok, el ajuste de ecuaciones redox. Aquí empecemos. Las reacciones electroquímicas se puede ajustar por el método ion-electrón, donde la reacción global se divide en dos semireacciones, una de oxidación y otra de reducción. Se efectúa de ajuste de carga de elemento agregando hidrógeno positivo, OH negativo y H2O, que serían los electrones, para compensar los cambios de oxidación. Antes de empezar a balancear, se tiene que determinar en qué medio ocurre la reacción. Ustedes deben de checar y determinar eso, debido a que se procede de una manera en particular por cada medio. Ok. La celda electroquímica. Es el dispositivo utilizado para la descomposición mediante corriente eléctrica de sustancias ionizadas, denominadas electrolitos. Esta también se conoce como una celda galvánica o voltaica, en honor a los científicos Luigi Galvani y Alessandro Volta. El puente salino, que también es representado por un tubo en forma de U invertida, contiene una disolución de KCl, permitiendo la interacción eléctrica entre el ánodo y el cátodo. Las puntas de este deben ser tapadas con pedazos de algodón para evitar que la disolución de KCl contamine los otros contenedores. Las celdas electroquímicas, como ya se los mencioné, tiene dos electrodos,
el ánodo y el cátodo. Ok, hasta ahí todo con celda electroquímica. Los cationes disueltos se mueven hacia el cátodo y los aniones hacia el ánodo. La corriente eléctrica fluye del ánodo al cátodo porque existe una diferencia de potencial eléctrico entre ambos electrolitos. Esa diferencia se mide con la ayuda de un voltímetro y es conocido como el voltaje de la celda. También se denomina fuerza electromotriz, o también se le puede decir FEM, por abreviar, como un potencial de celda. En una celda galvánica, donde el ánodo sea una barra de zinc y el cátodo sea una barra de cobre, ambas sumergidas en soluciones de sus respectivos sulfatos y unidas por un puente, tenemos las siguientes semireacciones, que sería la reacción anódica, que ahí la tenemos, que es zinc, la reacción catódica, que es con cobre, 2 de cobre, y la reacción total, que sería zinc, cobre, sulfato de zinc y todo eso. También tenemos la notación convencional para representar las celdas electroquímicas. Es un diagrama de celda. En estas condiciones normales, para la pila de Daniel, que hace el diagrama, sería de la siguiente forma, y ahí lo podemos apreciar. Ok, la corrosión electroquímica. Bien, es un proceso espontáneo que denota siempre la existencia de una zona anódica, o sea que sufre la corrosión, una zona catódica y un electrolito, y es imprescindible la existencia de estos tres elementos. Además de una buena unión eléctrica de estos ánodos y cátodos para que este tipo de corrosión pueda tener lugar, la corrosión más frecuente siempre es de la naturaleza electroquímica y resulta de la formación sobre la superficie metálica de multitud y zonas anódicas y catódicas. El electrolito es, en este caso, se deberá ser sumergido o enterrado en el metal. El agua condensada de la atmósfera, para lo que la humedad relativa deberá de ser de mínimo un 70%. Ok, las aplicaciones. La descomposición electrólica es la base de un gran número de procesos de extracción y fabricación muy importantes en la industria moderna. La sosa cáustica es un producto químico importante para la fabricación de papel, también película fotográfica, y esta se produce por electrólisis de una disolución de sal común en agua, y la reacción produce cloro y sodio. El sodio reacciona a su vez con el agua de la pila electrolítica, produciendo sosa cáustica. El cloro obtenido se utiliza en la fabricación de pasta de papel y madera. Una aplicación industrial importante de la electrólisis es el horno eléctrico, que se utiliza para fabricar aluminio, magnesio y sodio. Ok, este horno se calienta a una carga de sales metálicas hasta que se funde y se ioniza. Su transporte de masa. Es necesario considerar tres tipos de transporte de masa en los sistemas electroquímicos. Vendría siendo la convección, migración y difusión. Ok, la difusión es el movimiento de las especies debido a un gradiente de concentración. Por el otro punto, la migración es el movimiento de especies con carga debido a gradientes de potencial. La corriente de electrodos a través del circuito externo debe equilibrarse mediante el paso de iones a través de la solución entre los electrodos. Ambos obviamente con el cátodo o sea, los cationes en el cátodo y aniones en el ánodo, perdón. Su convección es el movimiento de las especies debido a un imbalance de fuerzas. Y en la práctica también se puede conocer como cuando se logra inducir al agitador de la solución eléctrica o por corriente fluida a través de una celda. Termoquímica, ok, aquí empezamos el segundo tema. La termoquímica consiste en el estudio de las transformaciones que sufre la energía calorífica en las reacciones químicas, surgiendo como una aplicación a la termodinámica de la química. Frecuentemente podemos considerar que las reacciones químicas se producen a presión constante, ya sea atmósfera, es decir, atmósfera es igual a 1, o bien a volumen constante. Tenemos el proceso a presión constante, que es el calor intercambiado en el proceso equivalente a la variación de entalpía de la reacción, y el proceso a volumen constante. Este es el calor que se intercambia en estas condiciones, equivale a la variación de energía de la reacción interna. Ok. Aquí podemos ver unas imágenes de lo que vendría siendo la termoquímica. Las reacciones donde la variación de entalpía es positiva, es decir, el calor es absorbido de la reacción, son llamadas reacciones endotérmicas, mientras que aquellas cuya variación de entalpía es negativa
o sea, el calor cedido por el sistema durante la reacción, son llamadas reacciones exotérmicas. Si la reacción endotérmica se realiza en un sistema de paredes adiabáticas, como consecuencia de la reacción se produce una disminución en la temperatura del sistema. Si la reacción es exotérmica y se realiza en un recipiente de paredes adiabáticas, la temperatura final del sistema aumentaría. Ok, las funciones del estado. Las funciones del estado son variables, ya que son termodinámicas que ayudan a la sociedad, y serían las siguientes: entalpía, energía interna, entropía, presión, volumen, entalpía libre y la temperatura. Vale. También tenemos la ley de Hess. Es una reacción química expresada como la suma algebraica de otras reacciones químicas, puesto que esto nos dice que es una función de estado. La entalpía de reacción global es la suma algebraica de las entalpías de las otras reacciones. Y aquí podemos ver que si consideramos la reacción de A a B y supongamos la existencia de las siguientes reacciones, tenemos A, D y B, A, D y D, perdón, que sería A va para C, D para C y D para B. Y también podemos ver que podemos montar un ciclo termodinámico y en vez de ir directamente de A a B, podemos pasar por todas las reacciones antes mencionadas, que podría ser pasar por de A a C, de C a D y de D a B, como ahí se los estoy mostrando. Ok. Los usos. La termoquímica se presenta en múltiples disciplinas, siendo más común en su aplicación en el campo industrial. Se encarga de explicar tanto fenómenos biológicos como de laboratorio. Esto en un ejemplo, por así decirlo, puede aplicarse para conocer la energía que consumen determinados seres vivos, haciendo uso de fórmulas químicas que se describen en reacciones características de esto. Otra aplicación bastante directa es conocer la cantidad de energía calórica que se libera al desencadenar la reacción química de un termogel, dado por los efectos de la sobresaturación. Y como ahí está en la imagen, podemos observar que el muñequito está sobrecalentando en la estufa. Ok, la ecuación termoquímica. Es la presentación o un proceso termodinámico que puede ser un cambio físico o químico. La ecuación debe contener siempre las fórmulas de la sustancia involucradas, los coeficientes estequiométricos, el estado físico de cada sustancia, ya sea sólido, líquido, acuoso o gaseoso, la temperatura y la presión y el calor involucrado en el proceso. Los cambios de entalpía estándar. El estado estándar de una sustancia es la forma más pura estable de la misma, a la presión de un bar y a la temperatura especificada. Si la sustancia es un gas a presión y temperatura, el estado estándar se elige como aquel en el que el gas se comporta como un gas ideal, en el caso de las disoluciones líquidas ideales. Para cada valor de temperatura existe un único estado normal de sustancia dada. Dicho estado se representa y puede ser leído en el entalpía molar estándar a la temperatura, que sería T. Ok, bueno, fue todo y en mi conclusión podemos observar cómo las reacciones nos van a servir más que nada como para, pues sí, para llevar procesos grandes, problemas también, ejercicios, y es algo muy, muy, muy importante en verdad, así como ver la termoquímica en nuestra vida diaria, así como la electroquímica. Y bueno, en conclusión de el curso, se me hizo una clase genial, ya que aprendimos cosas que ya ni siquiera recordaba de la preparatoria, y la manera en la que la maestra explicaba, ya sea de una forma didáctica, con ejercicios, pasándonos a todos a participar, respondiendo dudas, los exámenes muy, muy, muy bien, la verdad. Entonces se me hizo un muy buen curso de química. Me gustaría repetir no la materia, pero con la profesora, porque enseña muy bien. Y pues creo que sería todo. Y aquí tenemos mis cibergrafías. Así que gracias por su atención y bonita tarde.